Vamos directamente a la palabra de Dios, el mensaje que el Señor puso para todos nosotros en el día de hoy. Pero antes de comenzar, yo quiero que hagamos una oración más. Vamos a orar. Y si usted se pone de acuerdo conmigo en este momento, Padre, te damos gracias por este día. Señor, en esta hora en que tu palabra va a ser predicada, oramos para que tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento. Señor, habla a nuestra mente, sobre todo a nuestro corazón y a nuestra alma. Te pedimos en el nombre de Jesús que mientras esta palabra es predicada, tu Espíritu Santo vaya haciendo un milagro en la vida de todo aquel que esté escuchando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia en 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1. Y vamos a iniciar en el verso número 1. No, vamos a 2 de Corintios 1 y vamos a iniciar en el verso número 3. En el verso 3. 2 de Corintios capítulo 1, verso 3 en adelante. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre nuestro, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre, misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues, cuando más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por las dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Amén. En el día de hoy vamos a hablar bajo el tema el propósito en la aflicción. Propósito en la aflicción. Una de las cosas que es un hecho es que todos nosotros sabemos y entendemos que la vida puede ser muy, pero muy dolorosa en ciertos tiempos. Por ejemplo, ahora mismo la vida está siendo dolorosa para todo el mundo por una misma causa, producto del virus que se ha desatado. Todo lo que Dios no cambia, el hecho de que Dios esté con nosotros y usted esté en una relación con Dios, eso no cambia el hecho de que vengan sufrimientos a nuestra vida. Jesús dijo, en la vida tendrán aflicciones. Eso lo dijo Él en Juan 16:33. Y dijo, pero no teman que yo he vencido al mundo.
Y ese sufrimiento del que Jesús habla viene y está y permanecerá mientras estemos en esta vida debido a una sola causa, el pecado. La razón por la cual hay tanto sufrimiento, enfermedades, ataques de personas, egoísmo, robos, desastres naturales, todo tiene una causa común, la entrada del pecado a la tierra. Jesús habló de que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que no nos preocupemos porque Él ha vencido el mundo. En pocas palabras, vienen aflicciones producto de la consecuencia del pecado, pero yo he vencido al mundo. Muchas aflicciones de las que tenemos hoy en día vienen causadas por malas decisiones que nosotros hemos tomado. Otras vienen porque otras personas son el vehículo para causarlas. Independientemente de que haya sido por mi mala decisión o de que las aflicciones y sufrimientos que yo estoy viviendo ahora tienen que ver por algo que yo no puedo controlar. Por ejemplo, esa pandemia que hay no es algo que yo puedo controlar y ha traído muchas consecuencias para muchas personas que nadie puede controlar. Independientemente cuál sea la causa, por mis malas decisiones o por algo que yo no pueda controlar, todas hablan de sufrimiento. En este pasaje que acabamos de leer, de 2 de Corintios, capítulo 1, verso del 3 al 11, la palabra dificultad y sufrimiento está en todas partes. Por ejemplo, en el verso 4, al principio dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades. En el medio dice, cuando otros pasen por dificultades. En el verso 5 dice, cuanto más sufrimos. En el verso 6 dice, aun cuando estamos abrumados por las dificultades. Dice en el verso número 6 al final, los mismos sufrimientos que nosotros. En el verso 7 habla también plena confianza de que al participar en nuestros sufrimientos. Verso 8, dificultades que hemos atravesado. Todo el pasaje habla de nuestros sufrimientos. Es muy posible que usted pueda a otros mostrarle una apariencia. ¿Cómo tú estás? Todo está muy bien. ¿Cómo van las cosas? Las cosas van muy bien. Por ejemplo, en el tiempo que nosotros nos congregábamos juntos en el templo, parece que eso hace una eternidad, pero hace apenas 4 semanas. Es muy fácil ser engañados de cuál es la situación real de una persona por la forma en que se viste. Pero cuando esa persona llega a su casa y se quita el maquillaje, se desengancha la peluca, se quita la ropa que tenía y entra en la quietud del hogar, entonces lo que realmente está pasando emerge. Y es algo que nosotros no necesariamente vemos todo el tiempo. Muchas personas incluso sufren hoy en día por seguir a Jesús. La desobediencia va a traer sufrimiento, pero lamentablemente la obediencia también puede traerlo. Por ejemplo, nosotros le enseñamos a nuestros jóvenes que cuando se vayan a casar no pueden hacerlo en yugo desigual. ¿Qué significa eso? El yugo es un pedazo de madera que se le ponía a 2 bueyes para que alaran la tierra. Si uno de esos bueyes era débil o cojeaba, el otro buey, por estar atado a este, iba a tener que cargar con su esfuerzo más el esfuerzo del otro. A eso es que la Biblia se refiere con no unirse en yugo desigual. Y nosotros le enseñamos esto a nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque eventualmente va a caer. Muchos jóvenes obedecen esto, muchas jóvenes obedecen este mandamiento, se meten en obediencia y sufren porque llegan a los 20, a los 30 y no se han casado quizás, y no se han casado porque están esperando a una persona que esté alineada en su pasión por Dios, en su pasión por el Señor. O sea que puede haber sufrimiento
aun cuando se obedece a Jesucristo. Jesús lo dijo, siempre vamos a tener aflicciones. Ahora, muchas veces ha ocurrido, y yo sé que muchos de los que me están escuchando se van a identificar, que mientras estamos sufriendo, los que conocemos al Señor, clamamos a Él. Y a veces Jesús simplemente no aparece. Marta, la hermana de Lázaro, había mandado a llamar a Jesús cuando su hermano estaba enfermo. Y lo llamó y Jesús a propósito se tardó. Y Jesús llegó justamente cuando Lázaro ya había muerto y tenía 4 días que había sido enterrado. Cuando él llegó, lo primero que Marta le dijo, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho lo mismo? A lo mejor tú estás experimentando eso en este momento. Estás pasando en medio de todo lo que todo el mundo está pasando. Tienes tu caso particular. Quizás a lo mejor tú fuiste cesado de tu trabajo y no vas a ganar un sueldo. Hay un programa que el gobierno puso para esas empresas donde el gobierno va a suplir una parte de los salarios. Pero hay empresas que han tenido que parar y no han podido acogerse a ese beneficio y entonces ellos no tienen la capacidad de pagar y esos empleados necesitan su salario para poder vivir. O quizás tú eres un empresario o empresaria y tu negocio se ha puesto en pausa. A lo mejor tú tienes un salón de belleza, a lo mejor tú tienes una empresa de distribución o una empresa de ingeniería o una empresa de cualquier tipo. Todo lo que está ocurriendo ahora trae sufrimiento, trae aflicción. Y muchas veces nosotros pedimos, Señor, ¿dónde tú estás? Y Jesús no aparece por ninguna parte. En el libro de Job, él dijo, Señor, te busqué en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, y no te encontré. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Dice el verso 8 del pasaje que estamos leyendo de 2 de Corintios, capítulo 1. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. ¿Alguna vez tú has experimentado que el agobio, que el sufrimiento llega al punto en que tú no puedes aguantar más? Ayer yo conversaba con una hermana de nuestra iglesia que se siente o se sentía ayer de esa misma forma. Estaba tan agobiada por tantas cosas, tantas demandas en su vida. Los trabajadores en su empresa, en su casa. Ella es la única mujer en su casa y todos a su alrededor, su papá, su marido, sus hijos son varones. Y puede ser muy duro en este tiempo en la casa la demanda que se le pone a una mujer. Dice aquí en el verso 8 que fue tan duro que hasta pensamos que no saldríamos con vida por el sufrimiento que Pablo está describiendo. Y hoy en día, ahora mismo, tu familia, probablemente tú en particular, estás en medio de algún tipo de aflicción. A lo mejor alguien en tu vida que tú amas ha fallecido producto del virus o producto de cualquier otra cosa. O quizás tú tienes a alguien en un hospital o en una cama que está luchando entre la vida y la muerte. Y en medio de todo eso quizás tengas otras situaciones. Sea lo que sea, Dios conoce de tu sufrimiento. Sea lo que sea por lo que estás pasando, Dios está consciente. Y hay una buena noticia en esto, que vamos a hablar un poco más adelante. Ahora, en medio de este pasaje que acabamos de leer, que tiene la palabra sufrimiento, la palabra dificultad por todas partes, hay una segunda palabra que está en medio de la escritura, a la cual quiero llamar a tu atención, que es la palabra consuelo. La palabra consuelo también está en el verso 3 al final. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Está al principio del verso 4. Él nos consuela. Está en el medio. Podamos consolar a otros. Está al final del verso 4. Podamos ofrecerle el mismo consuelo.
También está en el verso 5 al principio, habla de su consuelo. Está en el verso 6 la palabra consuelo. Es para el consuelo. Está también en el verso 7 al final. Tendrán parte del consuelo. La palabra consuelo en el griego que se utiliza ahí es la palabra parakletos, que significa consolador. La palabra paracleto es una palabra que se utilizó en el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento. Paracletos, refiriéndose al Espíritu Santo, hablando de que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Consolar significa acompañar en la dificultad para que la experiencia del tramo difícil no sea tan duro y no nos mate. En 1 Corintios, capítulo 10, verso 13, 1 Corintios, capítulo 10, verso 13, Dios dice que no hay ninguna tentación o tribulación en la cual Dios no provea la solución a ese mismo problema. Miren cómo lo dice. Las tentaciones, en otras versiones dicen tentaciones, aflicciones, sufrimientos que enfrentan en su vida, no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. Repita, Dios es fiel. No permitirá que la tentación, que la aflicción sea mayor de lo que puedan soportar. Qué buena noticia. Cuando sean tentados o afligidos, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. En pocas palabras, junto con la aflicción que viene, Dios nos está diciendo que en medio de esa aflicción, Dios esconde algo, Dios esconde la salida para que nosotros podamos resistir esa aflicción. No hay tentación que no venga con ese acompañamiento. Ahora, ¿qué es lo que Dios está hablando? Por eso es que el título del mensaje de hoy es Propósito en la aflicción. ¿Qué es lo que Dios está diciendo por medio de este pasaje? Y yo quiero invitarte a que tú pongas atención y que el Espíritu Santo nos ministre y nos revele esto que vamos a compartir con ustedes ahora. Dios lo que está diciendo es que tu aflicción y tu sufrimiento tiene un propósito. Dios lo que está comunicando es que todo aquello por lo que tú estás pasando tiene un propósito dentro del plan que Él tiene. Y yo quiero hacer este silencio para ver si eso se asienta en tu corazón. Y si te pasa igual que a mí, cuando yo lo escuché y cuando lo leí, me hice la pregunta, ¿cómo así? ¿Cómo puede haber propósito dentro de mi sufrimiento? ¿Cómo puede ser eso posible? Dios quiere que en medio de lo que sea que tú estás pasando ahora, en medio de esa dificultad, quiere que tú busques el propósito del dolor que te está afectando. ¿Por qué? Porque dentro de ese dolor hay un propósito. Mientras más profundo el dolor, mayor el foco que yo debo tener en el Señor. Tu dolor tiene propósito. Y aquí hay algo que tú tienes que entender como parte de ese propósito que Dios hace en medio del sufrimiento. Tu dolor permite que tú compartas los sufrimientos que Jesús pasó para conseguir la victoria que tenemos hoy en día. Voy a repetirlo de nuevo. Tu dolor permite que tú compartas los sufrimientos que Jesús pasó para lograr la victoria que hoy nosotros estamos gozando. ¿Cuál victoria? La victoria de la salvación. La victoria de que Él abrió un camino para que nosotros, siendo pecadores y que no teníamos la capacidad de autosalvarnos, Él proveyó un camino para eso, esa victoria. ¿Cómo así?
Cuando una mujer da a luz y ve a su hijo, como por ejemplo nuestros hijos, Eric, Joelisa, Ernie, Yoseila, Wandy, César, Daniel. Hoy en día es muy fácil ver a Daniel corriendo y hablando. Impresionante, impactante. Cada vez que él está frente a la cámara del celular, me ve y me dice, abuelo, y me enseña su camión. O cuando yo veo un video de Mateo, que es más joven que Noah, pero desde que nació ha sido como más inquieto. Y ahora él está en la cama, se voltea y se sienta y luego se cae. O Noah, por ejemplo, que ahora hace solo, se queda parado. Y nosotros decimos, qué lindo, qué hermoso. Pero ¿qué tal los dolores que hubo que pasar para llegar ahí? ¿Qué tal la inyección en la columna vertebral? Lo incómodo de estar encorvado para que le pusieran una inyección en la columna vertebral. ¿Qué pasa con ese sufrimiento? La palabra de Dios dice que nosotros hoy podemos disfrutar de la resurrección de Jesús. Si con Él vivimos, con Él hemos tenido que sufrir. De lo que estamos hablando es que cada sufrimiento que tú pasas ahora mismo te es contado como haber sufrido con Cristo para que tú y yo podamos disfrutar también de la gracia de su resurrección. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué otro propósito puede tener la dificultad? ¿Qué propósito puede tener que yo no tengo trabajo? ¿Qué propósito puede haber en que mi negocio esté suspendido? ¿Qué propósito puede haber en que yo no puedo juntarme con el resto de mi familia, con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos o con los hermanos de la iglesia? ¿Qué propósito puede tener que en esta Semana Santa yo no pude irme a una playa o no pude hacer las cosas que yo he hecho antes? Para tú descubrirlo, tienes que enfocarte en el Señor mientras esté su sufrimiento. Cuando tú lo hagas, eso te va a llevar también a participar del consuelo que Él nos ha ganado a nosotros al no solamente morir, pero al resucitar en la cruz. El verso 5 dice, pues cuanto más sufrimos por Cristo, oye bien, cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Oye bien, mientras más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Mientras más sufrimos por Cristo, mientras más entendemos el propósito por el cual estamos pasando por esta dificultad, más Dios nos colmará, nos dará su consuelo a través del mismo Cristo. O sea que mi propósito o el propósito de mi sufrimiento y de mi dificultad tiene que ver, entre otras cosas, primero, para yo participar de los sufrimientos que Cristo participó, de manera que yo pueda disfrutar de su resurrección y de su victoria. Pero también habla de que mientras más yo sufro enfocado, buscando a Cristo, más yo voy a poder experimentar el consuelo que viene a través de Él. Lo cual me lleva a pensar en una conversación que tuve hace unos minutos con mi esposa. Ella me decía que estaba escuchando esta mañana temprano una prédica del pastor Ezequiel Molina, donde él decía que ¿dónde estuviera él si no tuviera Cristo? Es una buena pregunta. ¿Dónde estaríamos tú y yo si no tuviéramos a Jesús? Y la conversación se desarrolló sobre el hecho de que hay muchas personas en el mundo que están pasando por esta dificultad y por otras dificultades, pero no tienen a Cristo en su corazón. ¿Cómo es el sufrimiento cuando no se tiene a Dios en la vida? Eso debe ser tético. Es como sufrir y no tener acceso a ningún tipo de esperanza de que pueda haber una salida, a menos que usted crea en la suerte y usted crea en
que alguien te va a ayudar y tú creas o sigas creyendo y confiando en tus propios recursos, en tus influencias, en las personas que tú conoces. Pero ¿y cuando todo eso se acaba? Si no se tiene a Cristo, ¿qué tú crees que pasaría? Y a los que sí buscan del Señor, ¿dónde estuvieras tú ahora mismo si Cristo no estuviera en tu vida? ¿Dónde tú estarías? Se trata de que en este tiempo nosotros de manera consciente tenemos que ir detrás del Señor y buscarlo en medio de la dificultad. Se trata de buscar del Señor en medio de la dificultad. Se trata de yo sacar tiempo en oración para preguntarle al Señor y para entregarle al Señor mis cargas, para rogarle que me saque de la prueba. Porque Jesús también le dijo eso al Señor: aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se trata de que Jesús esté en medio de tu prueba, en medio de tu dolor, en medio de tu dificultad, en medio de la situación difícil en la que tú estás viviendo. De eso se trata. Obviamente está bien, porque la oración modelo que el Señor nos enseñó habla de no permitas que caigamos en tentación y líbranos de todo mal. Está bien orar para que el Señor evite dificultades y evite las malas situaciones. Eso está bien. Y de hecho, Dios te ha liberado a ti y me ha liberado a mí de muchas de ellas. Pero si ocurre que tú caes en la dificultad, porque van a venir, porque el Señor ya lo dijo, entonces lo que tú quieres es que el Señor camine en medio de esa dificultad junto contigo. En el libro de Daniel, capítulo 3, verso 25, no lo voy a leer, pero para que lo pongas de referencia, Daniel 3, 25, habla de 3 amigos de Daniel que en un momento determinado se opusieron a obedecer al rey porque él había dictado un decreto que iba en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que someternos a nuestras autoridades, los hijos a los padres y los hijos a la policía, a las autoridades del gobierno, en todo lo que está pasando, sobre todo en este tiempo, a los profesores, a los pastores, a su maestro. Tenemos que someternos. La única ocasión en la que Dios nos da el permiso de no someterlo a una autoridad terrenal es cuando la autoridad terrenal nos manda a hacer algo que va en contra de la palabra de Dios. Ahí usted puede decir que no. Y este fue el caso de 3 amigos de Daniel. Sus nombres eran Sadrach, Mesach y Abednego. 3 nombres raros, yo lo sé, pero esos eran sus nombres. El rey había dicho que él iba a levantar una estatua y la levantó para que cuando sonara la trompeta todo el mundo tenía que postrarse delante de esa estatua. Una estatua que lo honraba a él como persona. La estatua fue fabricada y el rey estaba hablando delante de toda la población e hizo sonar la trompeta y todo el mundo se postró, excepto estas 3 personas, Sadrach, Mesach y Abednego. Y el rey se enfureció, dice la Biblia, y los llamó y les dijo: arrodíllense. Y ellos dijeron no, pero no le dijeron que no con actitud, dije no, porque también nosotros podemos mostrar nuestra arrogancia y nuestra necedad cuando nos alineamos a lo que Dios quiere que hagamos. Lo podemos hacer con arrogancia. Ellos no le dijeron al rey: no, mi Señor dijo que no y no lo voy a hacer. No, ellos dijeron muy humildemente: estimado rey, su alteza, lamentablemente no lo vamos a hacer, pues los voy a meter en el horno de fuego para que se quemen. Y ellos dijeron: si usted lo hiciera, o sea, si usted no metiera en el horno de fuego, aún dentro del horno de fuego, Dios nos protegerá. Pero si aún Dios no nos protege y morimos, estimado rey, queremos que esté claro que nosotros nunca nos vamos a rendir a ningún otro Dios que no sea nuestro Dios. ¿Y qué cuenta la historia? Que ellos el horno se le incrementó el fuego 7 veces y ellos fueron echados.
Y en el verso 25 del capítulo 3 de Daniel, que no voy a leer, dice que cuando el rey miró hacia el horno, en vez de ver a 3 personas caminando, o sea, 3 cuerpos, él vio 4. La cuarta persona era Dios, en la figura de Jesús probablemente, que estaba caminando en medio de ellos, protegiéndolos de las flamas del fuego. Por eso, yo quiero decirte a ti que me estás mirando, esto viene de parte de Dios. El Señor te dice, cuando tú pases por las aguas, estas no te ahogarán. Cuando tú pases por el fuego, esas llamas no te quemarán. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor te dice, porque mía eres tú. Yo te he llamado por tu nombre y mía eres tú. Así que no importa la dificultad que tú estés pasando ahora, Dios no permitirá que tú te quemes. Él no va a permitir que tú te ahogues. Aunque parezca que tú te ahogues, aunque parezca que te estás quemando, Dios nunca permitirá que tú te quemes. Dios no va a permitir que la República Dominicana arda en cenizas. Dios va a proteger y está protegiendo nuestra nación, está protegiendo tu familia y te está protegiendo a ti. Y si usted puede, dígale amén, un amén fuerte ahí donde usted está en la sala de su casa. O sea, que se trata de que Dios, que está en medio de nosotros, Él hace que el efecto del fuego se sienta diferente, simplemente por su presencia. Si Dios no ha evitado el sufrimiento en ti, deja que Él esté contigo para que se cumpla el propósito por el cual ha permitido que tú pases por esa dificultad. Tú tienes que entender que tus sufrimientos, una vez más, te hacen partícipe de los sufrimientos que Cristo pasó para hacer su acto de amor. Ahora, yo quiero que tú leas rápidamente a 2 de Corintios. Vamos a leer el verso 8 al 10. 2 de Corintios, verso del 8 al 10. Porque cuando Dios está en medio de ti, cuando Dios está contigo, tú eres más que vencedor. Con Cristo yo soy más que vencedor. Cristo y yo, esperanza de gloria. Dice 2 de Corintios 4 en el verso 8. Por todos lados nos presionan las dificultades. Wow, ¿te puedes identificar con eso? Pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestros cuerpos. En pocas palabras, lo que Dios está diciendo aquí es, tú estás presionado, pero no te van a aplastar. Tú estás perplejo diciendo, no sé lo que está pasando, ni siquiera sé cuándo todo esto va a terminar, pero no estoy desesperado. Estoy siendo perseguido, me critican, me atacan. Mi jefe no quiere saber de mí, me mandó a sacar, mi esposo se fue de la casa, me persiguen, me sigue atacando, me quedé sin empleo, pero no estoy solo. Derribados porque me golpearon, me atacó, me traicionó, me calumnió, me golpeó, pero no estoy destruido. Las circunstancias podrán tumbarte, pero nunca podrán eliminarte, porque tu identidad está en Cristo Jesús. En pocas palabras, tú no eres tu nombre, tú no eres tu grado académico, tú no eres tus posesiones. La pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Tú sabes cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Sabes tú quién tú eres? ¿Quién tú eres? Piensa por un momento. ¿Quién eres tú que estás escuchando este mensaje? ¿Quién eres tú? Tú no eres el doctor fulano de tal. Tú no eres la licenciada fulano de tal. Tú no eres el apóstol, el pastor fulano de tal. Tú no eres el dueño o la dueña de tal empresa.
Tú no eres la que lleva tal o cual apellido. Tú no eres el que está tranquilo porque tiene dinero en su cuenta. Porque si tú fueras todas esas cosas, el día que ellas desaparezcan, entonces tú habrás desaparecido con ellas. Entonces la pregunta es, ¿quién tú eres? ¿Quién eres tú? Si tú estás acompañado de alguien viendo esta transmisión, pregúntale, ¿quién tú eres? Y deja que te pregunten a ti, ¿quién tú eres? Y míralo a los ojos. Es una pregunta intrigante. Cuando a mí me preguntan esa pregunta, hoy en día, luego de haber descubierto mi identidad, yo puedo con toda confianza decir, yo soy hijo del Dios Altísimo. Mi Padre es el creador del universo. Esa es mi identidad. Y esa es una identidad que yo tengo, me fue dada, no me la gané, me fue dada solamente por poner mi fe en Cristo Jesús. Tú eres un hijo de Dios si has aceptado a Cristo. Tú eres una hija de Dios si has aceptado a Cristo. Imagínate caminar por las calles o en tu casa, ahora que estás en el hogar, bajando las escaleras, pasando por la sala, con este conocimiento, que mucha gente lo sabe intelectualmente, pero no lo ha recibido. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres un hijo. Tú eres una hija amada de Dios. Y Él te ama profundamente. Sobre todo en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio del sufrimiento por el cual tú estás pasando. Dios quiere que tú recuerdes y sepas ahora en este momento, tú eres una hija amada de Dios. Tú eres un hijo amado de Dios. Por eso, cuando estás en el tiempo de aflicción, no es el tiempo de alejarte de Dios, sino de correr hacia Él. Este es un tiempo maravilloso para que tú y yo corramos hacia el Padre. Como dice la canción, yo corro a mi Padre, corro a mi hogar. Tu hogar está en los brazos de tu Padre celestial que te ama. Ahí está tu hogar. Tu verdadero hogar está ahí. Y Dios es grande, es espíritu. Y está contigo ahora mismo donde tú estás, en medio de la dificultad. Esa es una gran verdad. Esa es una gran noticia. Y Él te dice, podrán presionarte, pero no destruirte porque yo estoy contigo. Podrás caer, pero no serás eliminada porque yo estoy contigo. Podrás pasar por las aguas turbulentas de lo que estás pasando y pensar que te vas a ahogar, pero no te ahogarás porque yo estoy contigo, te dice el Señor. Yo estoy contigo. Y no importa aquello tan malo que tú piensas que tú has hecho. No importa que tú estés en tu casa quizás todavía sufriendo consecuencias de decisiones que tú tomaste o que no tomaste en un momento determinado. No importa si lo que te está pasando porque está fuera de tu control o porque son las consecuencias, son la cosecha de decisiones que tú tomaste. A pesar de eso, Dios no te deja de amar porque tú hayas caído. Dios no te deja de amar porque tú hayas tomado malas decisiones. Dios no te deja de amar porque a lo mejor alguien se fue de tu vida por tu comportamiento, por tu forma de ser. Dios te dice, cuando pases o estés pasando, si estás pasando ahora mismo por las aguas turbulentas y la ansiedad y el miedo te quieren ahogar, tú no te ahogarás, porque mía eres tú, porque yo soy tu Dios, tú eres mi hija, tú eres mi hijo y yo te he engendrado a ti, el creador del universo. Nadie te puede tocar, tienes que pasar primero por Dios. Por eso Él dice que ningún arma forjada que se levante contra ti jamás podrá prosperar. Porque tú eres su hija, porque tú eres su hijo. Y debo recordarte de parte del Señor que Dios sabe por lo que tú estás pasando. A veces nosotros pasamos por dificultades y pensamos
como que Dios no nos está escuchando. No, Dios lo sabe. Dios sí conoce. La palabra nos enseña que Jesús pasó por todas las dificultades y fue tentado en todo. Ahora Él está con el Padre y Él es que le dice al Padre: yo entiendo por lo que Él está pasando. Yo entiendo por lo que Juana, por lo que Luisa está pasando. Yo entiendo por lo que Neidín está pasando. Yo entiendo por lo que Iliana está pasando. Yo entiendo por lo que Ana Idalia está pasando. Yo entiendo por lo que Iván está pasando. Yo entiendo por lo que Willy está pasando. Yo entiendo por lo que Miguelina Piña está pasando. Yo entiendo por lo que Melissa está pasando. Yo entiendo por lo que Shakira está pasando. Yo te entiendo, te dice el Señor. Yo entiendo por lo que Clara está pasando. Yo te entiendo. Yo entiendo por lo que Frank está pasando. Yo te comprendo, te dice el Señor. Yo lo sé. Y el Señor te dice: parte del propósito del sufrimiento es que ese fuego va a eliminar todo lo que no es parte de mi naturaleza. Porque yo te creé a mi imagen y semejanza. Y como Dios te creó a imagen y semejanza, tu parecido tiene que ser parecido al de tu papá, al de tu Padre Celestial. Y Él va a hacer que a través de la prueba vayan muriendo. Él va a hacer que muchas cosas tuya y mía, orgullo, egoísmo, altivez, deseos por cosas de la carne, sean quemadas y destruidas, para que el carácter de Cristo surja en ti y en mí. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? Tú lo puedes buscar en Gálatas capítulo 16, versos 19 y 20. Ahí lo describe perfectamente. El carácter de Cristo es el fruto del Espíritu Santo, que es amor, que es bondad, que es paciencia. Yo quiero que tú entiendas un poco más esto de lo que es el carácter de Cristo. La palabra de Dios dice que Dios es amor. Esa es la palabra humana que Él ha elegido para que nosotros podamos tratar de entender un poco su carácter. ¿Quién es Dios? Y hay un pasaje en la Biblia que describe ese carácter de una manera poética, de una manera impresionante. Dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios, y contara con todo el conocimiento, y si tuviera fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor, o sea, Dios en ti, ese carácter que ha sido dado por el Espíritu Santo, dice aquí: el amor es paciente y es bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas las circunstancias. No te des por vencido. No te des por vencida. Porque Dios habita en ti. Tú eres su hijo. Tú eres su hija. En medio de lo que está pasando, no te des por vencido.
porque el amor no se da por vencido. No pierdas la fe, porque el amor nunca pierde la fe y siempre tiene esperanza. Dice el verso 4 del pasaje que estamos leyendo en este mensaje, 2 de Corintios, capítulo 1. Dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podemos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. En pocas palabras, en medio de la dificultad, en medio de lo que tú estás sufriendo, parte del propósito es que Él nos consuela para que nosotros podamos consolar. Oye bien, Dios te consuela a ti para que tú puedas consolar a otros. El no entender esta dinámica va a hacer que la gente pierda el propósito del sufrimiento y de la dificultad. La gente, cuando no entiende esta dinámica de que Dios me consuela a mí para que yo consuele a otros, quien no entiende esa dinámica nunca, o se le va a hacer muy difícil tener un encuentro con su Dios y desarrollar su carácter. En pocas palabras, en medio del dolor y la dificultad que tú estás experimentando, cuando tú buscas consuelo para ti, Dios quiere que tú seas de consuelo para otros. Déjame repetirlo de nuevo. En medio de tu dolor y tu dificultad, en medio de lo que sea que tú estás pasando ahora, República Dominicana, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, mientras tú buscas el consuelo de Dios para ti, al mismo tiempo, Dios quiere que consuelo venga a través de ti para otros. Lo mejor que tú puedes hacer en medio de tu dolor es pensar en los demás. Wow. En una ocasión, hace muchos años, yo mencionaba una ilustración sobre el estreñimiento. La persona que come y recibe y se estreñe, se enferma. No se puede ingerir alimentos sin soltar por otro lado lo que queda de ese alimento. Es como el mar muerto, que solamente recibe agua, pero su caudal no va hacia ningún otro lugar. Cuando una persona solamente recibe, pero no da, se enferma. La vida en esa persona, al igual que en el mar muerto, no es posible. Tenemos que recibir y dar para no estreñirnos espiritualmente, porque si lo hacemos vamos a enfermar. Lo que Dios está diciendo es que hay un ministerio para tu dolor. ¿Cómo así? Tu dolor, tu sufrimiento es un ministerio. Es una oportunidad de servir a otros. En 2 de Corintios, capítulo 7, verso del 5 al 7. 2 de Corintios, capítulo 7, verso del 5 al 7. Dice lo siguiente: cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Esto es Pablo hablando. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Batallas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Su presencia fue una gran alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes, cuando nos dijo cuánto anhelaban verme y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales que me son. Me llené de alegría. En pocas palabras, miren cómo dice ahí:
El consuelo llegó cuando llegó Tito. Dios consuela por medio de la gente. Dios trae consuelo por medio de personas. Dios quiere traer consuelo por medio de ti a otros, aún a pesar de tú estar pasando por dificultad. La pregunta es, en medio de tu dolor y tu sufrimiento, ¿qué tú estás haciendo con ese sufrimiento? ¿Te estás victimizando? Pobre de mí, él se fue o ella se fue, lo que mi mamá me hizo, mi papá me abandonó. ¿Estás tú victimizándote? Pobre de mí, no tengo un salario, no tengo qué comer, pobre de mí, mi negocio está cerrado, no voy a poder producir, ¿cómo me voy a mantener? ¿Qué va a pasar con todo lo que yo tengo en mi vida? Se va a derrumbar. Jesús dijo, todo el que se aferre a su vida la perderá, mas todo aquel que la pierda por su causa ganará la vida. En medio de todo el caos, el temor de adentro se alimenta por el apego que nosotros tenemos a las cosas de este mundo. ¿Qué tú estás haciendo con tu sufrimiento? ¿Te estás haciendo una víctima? ¿O por el contrario, estás tú enfocándote hacia afuera? Mientras tú clamas por el consuelo de Dios, porque no estamos diciendo que no lo hagas. Mientras tú clamas por la ayuda de Dios, Señor, ayúdame, líbrame, sálvame, justifícame. Mientras tú haces ese clamor, estás tú mirando hacia afuera. Estás tú también diciéndole al Señor, muéstrame a quién yo puedo bendecir en el día de hoy. No un día, todos los días. La realidad. Y si usted está tomando notas, ponga la palabra la realidad en mayúscula y póngale 2 puntos. Y escriba esto que les voy a decir. La realidad. No puedes experimentar a Dios para ti si tú no le sirves a otros. No hay forma. La realidad es que tú no vas a experimentar a Dios en tu vida a menos que tú decidas ser un ministro, un servidor de los demás. Utilizar tu dolor y lo que tú has pasado o lo que estás pasando para consolar a otros. Si tu foco está solamente en ti, si tu foco solamente está en yo hice mi compra, yo estoy bien, tengo pan, tengo queso, tengo de todo, tengo un carro, tengo aire acondicionado, y tu foco en este tiempo no está, Señor, ¿cómo yo puedo ser de bendición? ¿Cómo yo puedo ayudar? Señor, ilumíname, ayúdame a ser de bendición. Señor, yo reconozco que soy egoísta. Yo reconozco que estoy apegado. Reconozco que yo no pienso en otros, pero yo quiero pensar en otros. Si tu foco está solamente en ti versus servir a otros, te será muy difícil experimentar a Dios en tu vida. No se trata solo de tú ser bendecido o bendecida. Se trata de que tú seas de bendición para otros aún en medio del dolor. Y finalmente, el verso 8 dice lo siguiente. 2 de Corintios 1, verso 8. Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Amados hermanos, en pocas palabras, ustedes tienen que saber lo que estamos pasando. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Verso 9. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros
Entonces mucha gente dará gracias a Dios porque contestó bondadosamente tantas oraciones. En pocas palabras, Dios quiere que tú y yo necesitamos algo que Dios quiere. Y es que nosotros quitemos nuestra autosuficiencia. Dios quiere que tú dejes de confiar para que confíes. Dios quiere que tú dejes de confiar tanto en ti para que tú comiences a experimentar lo que es confiar plenamente en Él. Y muchas veces Dios nos pasa por sufrimiento, nos quebranta para que lleguemos a un punto en que no podemos confiar en nosotros porque no podemos. En que no podemos confiar en nosotros porque ya no tenemos a nadie más a quien llamar. No hay un peso en la cuenta, la tarjeta no tiene nada, solamente plástico. Dios quiere que llegado ese momento, nosotros dejemos de confiar en nuestra propia capacidad. Dios quiere matar tu independencia y quiere matar la mía para que nosotros confiemos plenamente en Él. Dios quiere que llevemos a un lugar donde aprendamos a no confiar para que empecemos a confiar en Él. Y si tú estás ahí en este momento, déjame decirte que tú estás en una posición privilegiada. Porque a partir de ahora, Dios se llevará la gloria de todo lo que ocurra en tu vida. Hoy, nosotros estamos celebrando la resurrección de Jesucristo. De que Él se levantó de entre los muertos. De que Él venció la muerte eterna. La venció. Nosotros levantamos la muerte eterna cuando pecamos. Pero hoy, hace más de 2000 años, Jesús venció a la muerte y tomó nuevamente en sus manos las llaves. Y Dios dijo que se le dio autoridad a Jesús en el cielo, en la tierra y por debajo de la tierra. Hoy es domingo y aquel domingo eso se celebró. Pero déjame decirte algo. Antes de ese domingo tuvimos un viernes. Antes de ese domingo hubo clavos, hubo insultos, hubo gente escupiendo, hubo latigazos, hubo abandono, hubo soledad. Y Jesús aguantó todo eso. Él lo soportó porque sabía que vendría el domingo. Incluso dijo: Señor, quita de mí esta copa. Yo estoy siendo culpado por algo que yo no hice. Y aquellos que sí son culpables van a quedar libres. A lo mejor tú estás pensando en algo similar. Señor, quita de mí esta copa. Yo no tengo la culpa de que esa pandemia cerrara la empresa en la que yo trabajo y que yo me quedara sin trabajo ahora con estos hijos o con esta hija que yo tengo ahora. Señor, no es justo. Aparta de mí esta copa. A lo mejor es viernes en la Pascua en tu vida en este momento, pero el Señor te dice: viene el domingo. Llegó el domingo, Él resucitó y tú juntamente con Él has resucitado. La buena noticia es que ya Él resucitó, que tú estás con Él. Y ahora en medio de tu sufrimiento Él te dice: abre tu boca. Dale una alabanza a Dios. Dale gracias a Dios porque Él resucitó. Porque Él ganó la victoria para que tú y yo hoy en día seamos libres. Él ganó la victoria para que en medio de la dificultad que tú estás pasando, en medio de la angustia, en medio del miedo, en medio de la incertidumbre, el Señor quiere que tú sepas que Él está contigo. Yo estoy contigo. Yo nunca te abandonaré. Aunque tu padre y tu madre te dejen, yo jamás te abandonaré. Yo soy capaz de convertir tu ayer en un maravilloso presente y en un aún mejor futuro. Él es capaz porque Él es Dios. Él es el creador del universo. Él sostiene el universo en la palma de su mano. Él es tu padre. Él es tu creador. Él te llamó por tu nombre. Él te dice: yo soy tu pastor. Nada nunca te faltará. Aunque tú camines por valles de sombra y de muerte, no temas porque yo estoy contigo. Él te dice: yo soy tu luz y tu salvación. Yo soy la fortaleza de tu vida. No temas.
temas, yo soy tu sombra, yo con mis plumas te protejo. No importa por lo que tú estés pasando, no temas, te dice el Señor. Jesucristo resucitó hace más de 2000 años y nosotros, los que hemos puesto la fe en Él, hemos resucitado conjuntamente con Él. Dale un aplauso al Señor ahí en la sala de tu casa y abre tu boca y dale gracias al Señor. Dale una alabanza a Él en este tiempo por lo que Él ha hecho por ti, por lo que Él ha hecho por tu familia. Mira tu familia. Hoy en día, a lo mejor todo el que está ahí no ha entregado su vida a Jesús, pero probablemente eso acabe en el día de hoy, porque vamos a orar para eso. Yo quiero decirte algo en medio de todo esto. Hay propósito en la aflicción. Hay propósito en la aflicción. Hay propósito en tu sufrimiento. Tu sufrimiento es un ministerio. Mientras tú buscas consuelo, Dios te dice, tu mejor actitud y posición es orar también para ver a quién tú puedes bendecir. Hay propósito en la aflicción. Cuando tú sufres, tú participas de los sufrimientos de Jesús. Por lo tanto, vas a poder participar de su consuelo. Yo quiero invitarte a que tú cierres tus ojos en este momento. Cierra tus ojos, vamos a orar. Cierra tus ojos por un momento, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias porque tú has entrado en la sala, en cada hogar que nos está escuchando. Incluso en el colmado o en el mismo vehículo que alguien anda en este momento. Yo te doy gracias, Señor, porque tú has permitido que él, que ella esté escuchando este mensaje que viene de parte tuya. Padre, yo oro junto y de acuerdo con mi familia aquí en la sala de mi casa, en el nombre de Jesús, para que en este momento tú pongas tu mano sobre cada persona que está escuchando este mensaje. Señor, toca, consuela, abre sus ojos y sus oídos para que ellos puedan experimentar tu presencia en medio de la dificultad. Señor, yo te doy gracias por el propósito. Te doy gracias, Señor, por el carácter que tú estás forjando en mis hermanos y hermanas. Te doy gracias, Señor, porque tú cuidas de la República Dominicana. Te doy gracias porque con esta resurrección ha resucitado la vida. Y nosotros hablamos vida sobre la nación de la República Dominicana ahora. Hablamos vida en el nombre poderoso de Jesús. Le damos una orden a ese espíritu de enfermedad para que se seque y se vaya de nuestra nación ahora en el nombre de Jesús. Oramos en esta hora para que haya vida para aquellos que no te conocen, Señor. Para aquellos que viven ciegos, no te conocen. Oramos vida sobre ellos para que tu Espíritu Santo, si hay alguien que no te conoce y está escuchando estas palabras, oramos para que el poder de tu Espíritu Santo traiga convencimiento a ellos en este momento. Trae convencimiento incluso a aquellos hombres que se han resistido a entregarte su vida a ti, Señor. En el nombre de Jesús, yo oro para que tu Espíritu Santo, con tu amor y tu compasión y tu misericordia, derrumbe todo argumento, toda fortaleza que se opone al conocimiento tuyo. Por eso, yo quiero invitar a todo el que me está escuchando ahora, en vivo o está escuchando esta grabación, que haga esta oración en voz alta después de mí. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si tú confiesas por tu boca a Jesús como Señor, reconoces que eres pecador y te arrepientes de tus pecados y crees en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que hace más de 2000 años, después de celebrar la Pascua, Él instituyó la Pascua que cambió toda la humanidad. Si tú crees que Él es el Hijo de Dios, que el Padre mandó para salvar tu vida y que lo entregó en la cruz, pero luego lo hizo resucitar. Si tú crees eso en tu corazón, dice la palabra de Dios que tú vas a recibir la salvación de gratis. ¿Y qué es la salvación? La salvación es la vida. La salvación es que todos en el mundo entero hemos pecado. Todos estamos cortos de cumplir la meta que Dios puso en la ley. No podemos cumplirla, pero por amor Dios entregó a su único Hijo para que Él caminara en la tierra como hombre. Él, sin haber pecado, pudiera asumir toda la culpa de toda la humanidad, pasada, presente y futuro. Y como exigía la ley, derramar su sangre en la cruz
para que hoy tú y yo podamos ser libres si ponemos nuestra fe en Jesucristo.